La Corte Suprema acaba de decirle que no al presidente Donald Trump. Sí, así como lo escuchas. Y Trump reaccionó furioso, pero tan furioso que después del fallo criticó públicamente a miembros del máximo tribunal. Pero ahora viene la pregunta que todo el mundo se hace. Rafael, ¿qué va a pasar con todo ese dinero, esos billones de los aranceles, esos trillones que había? Bueno, ven. Ahora sí, desengranemos todo esto para entenderlo juntos, porque primero hay que entender algo básico. ¿Qué es un arancel? Bueno, es un impuesto cuando algo entra al país. Para que me entiendas, imagínate que tienes una mesita fuera de tu casa con 2 mandarinas y 2 limoncitos para vender, y alguien te dice que cada vez que traigas más limones desde la otra esquina, o sea, desde la otra cuadra, tienes que pagar una moneda de $1 solo para cruzar la calle. Esa moneda, ese dolarcito, es el arancel. Parece poquito, pero cambia todo. Ahora, imagínate que haces limonada y te suben el precio de ese limoncito. Tú no vas a perder dinero, simplemente subes el precio de ese dólar del vaso para no quedarte sin plata. Y le das al consumidor para que ellos lo paguen. Y vendes esa misma limonada para 50 o $1 más para que no te comas ese dolarcito. Y cuando todos hacen lo mismo, todo se vuelve más caro. Por eso, muchas veces, quien termina pagando es la gente común, no la empresa. Pero bueno, entendiendo eso, vamos con Trump. Porque desde el inicio de su gobierno impulsó los aranceles como presión internacional. Arancel por aquí, arancel por allá. Convencido de que controlando el acceso al mercado estadounidense, usando estos aranceles, uno de los más grandes del mundo. Convencido de que controlando el acceso al mercado estadounidense, uno de los más grandes del mundo, podía obligar a otros países a negociar bajo sus condiciones. Y en palabras simples, lo usó como palanca política. Si algo no le gustaba, venía un arancel. Tensiones con Canadá, arancel. Amenazas de tarifas, discusiones sobre Groenlandia y Europa, arancel por no hacerme caso. Presión comercial de desacuerdos en México en la frontera, arancel. Cualquier amenaza era arancelaria. El problema fue usar esas tarifas rápidas, sin estudios largos ni procesos técnicos, algo que empezó a preocupar porque podía mover mercados completos de golpe y todo el mundo le tenía miedo al presidente de funciones, Donald Trump. Entonces surgió la pregunta clave: ¿cómo podía hacer todo esto el presidente? Bueno, utilizó la International Emergency Economic Powers Act. Pero, ¿qué es esta vaina, Rafael? Bueno, se llama IEPA en palabras simples. Una ley pensada para emergencias económicas reales. Y para que me entiendas fácil, significa si hay un incendio y un policía rompe una puerta para salvar a alguien, normalmente no puede hacerlo. Pero en emergencias sí lo va a hacer. Eso es un poder especial solo para momentos extremos, como dice la Constitución. La Corte Suprema dijo que ese poder no sirve para crear impuestos comerciales permanentes. Olvídalo, eso no dice ahí en la Constitución. Porque la Constitución es clara. El Congreso es quien tiene la autoridad principal para imponer tarifas e impuestos comerciales. Por eso, en una votación de 6 contra 3, concluyeron que usar esa ley de IEPA para aranceles globales excedía la autoridad presidencial. Palabras simples, no puedes usar una llave de emergencias para abrir todas las casas del barrio. Ahora bien, eso no significa que van a desaparecer todos los aranceles de la noche a la mañana, porque existen otras herramientas legales como la Section 301 del Trade Act de 1974 para disputas comerciales. También tenemos la Section 232 por seguridad nacional en industrias estratégicas y la Section 122 del mismo Trade Act que permite medidas temporales en ciertos sectores económicos. Pero esas rutas son más complicadas, requieren investigaciones y además tienen límite de tiempo. Por ejemplo, Trump estuvo tan enojado que utilizó la Section 122. But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122, over and above our normal tariff. Que solo tiene valor aproximado de 150 días desde que está activa. O sea,
El reloj empezó desde hoy a correr, desde que anunció la medida, que fue hoy. Y eso seguramente va a caer otra vez en tribunales, porque si no existe autorización clara del Congreso, otra vez va a perder. Y lamentablemente para Trump, así funciona el sistema de controles en Estados Unidos. Vamos con lo más importante, la gran pregunta: ¿qué pasó con todo ese dinero, con los miles de millones, los billones, los trillones que Trump decía que entraban gracias a los aranceles? Bueno, la Corte Suprema no dijo exactamente qué hacer con ese dinero, pero dejó abierta la puerta a demandas masivas. ¿Pero por qué dices eso? La Corte Suprema no dijo exactamente qué hacer con ese dinero, pero dejó abierta la puerta a demandas masivas. ¿A qué te refieres? Bueno, en palabras simples, ese dinero queda como en una cajita fuerte bajo llave, mientras empiezan los juicios. ¿Qué significa eso? Bueno, que si una empresa fue afectada, por ejemplo, Costco, imagínate una tienda grande que dejó de vender los productos porque le subieron los aranceles. Puede ir a la corte, mostrar tus pérdidas y decir que no paga, y puede pedir un reembolso y compensación. Y muchos abogados aseguran que tienes altas probabilidades de recuperar tu dinero porque la autoridad fue usada erróneamente. Así que el dinero entonces se devolvería poco a poco mediante decisiones judiciales, no porque el gobierno mande cheques automáticamente, sino porque cada empresa tendría que demandar. ¿Qué significa eso? Bueno, que si una empresa fue afectada, imagínate una tienda grande que dejó de vender porque los precios subieron. Bueno, ellos pueden ir a corte, pueden mostrar sus pérdidas por los aranceles que puso Trump y decir que pagó tarifas ilegales, pedir reembolso y compensación. Y muchos abogados creen que tienes altas probabilidades ahora sí de ganar porque la autoridad usada fue bloqueada. Así que el dinero entonces se te devolvería poco a poco mediante decisiones judiciales. No porque el gobierno va a mandar cheques automáticamente a todo el mundo, no, sino que ahora sí existe esta puerta gigante para que demandes. Sino porque cada empresa ahora sí tendría que demandar y recuperar su dinero. Y bueno, esto no quedó atrás porque quienes reaccionaron primeros fueron los líderes estatales, que ya venían cuestionando esas medidas. Y aquí estamos hablando del gobernador de Illinois, Pritzker. Yeah, well, Donald Trump owes the families of the United States política, también pierdes credibilidad frente al mundo entero. Gobernar no es hacer lo que uno quiere, es respetar las reglas del sistema que juraste defender. Y cuando intentas doblar una ley diseñada para emergencias para convertirla en un arma económica permanente, las instituciones reaccionan. Eso no es persecución, es la Constitución funcionando. Estados Unidos está diseñado para que nadie concentre todo el poder. Y cuando un presidente ignora estos límites, termina acorralado, como lo estamos viendo ahora por las cortes, perdiendo herramientas y quedando debilitado frente a aliados, adversarios y todo el mundo. Y la lección es clara: el liderazgo fuerte no es saltarse las reglas, es saber jugar dentro de ellas, porque cuando no lo haces terminas chocando contra el propio sistema que intentabas controlar. Pero bueno, mi gente, me gustaría saber lo que ustedes piensan al respecto. Déjame como siempre tu opinión aquí en los comentarios.